Buen día, licenciado Reyes. Somos el grupo número 6 y estamos conformados por los integrantes Damaris García, Silvia Villalta, Juan Camilo Pinzón, Flor de los Ángeles y mi persona, Astrid Bernal. Empezaremos esta presentación explicando qué es la mitosis. ¿Qué es la mitosis? La mitosis es una serie de pasos muy bien organizados y estructurados. Es un tipo de división celular que consiste en la duplicación del material genético, en la cual una célula denominada la célula madre se divide para producir dos nuevas células, las cuales llamaremos células hijas. Son genéticamente idénticas entre sí. La mitosis toma el nombre de mitosis porque ocurre en células somátidas. Es la parte donde el ADN del núcleo de la célula se divide en dos grupos iguales de cromosomas. La meta de la división celular mitótica es asegurarse que las células hijas tengan un nuevo juego completo de cromosomas. Si en algún dado caso no llegara a tener un juego completo de cromosomas o llegara a tener cromosomas de más, ¿qué pasaría? Pues puede causar enfermedades tales como el cáncer o no llegar a vivir. La mayoría de las divisiones celulares que ocurren en nuestros cuerpos requieren mitosis. La mitosis llena un organismo con células y durante la vida de un organismo sustituye las células viejas o en mal estado con células nuevas. Para los organismos eucariontes, la división mitótica son una forma de reproducción que agrega una nueva vida a los tejidos del cuerpo y otros, pero exceptúa a los espermatozoides y a los óvulos. ¿Por qué? Porque estos no son diploides, ya que transmiten descendencia. Ahora explicaré las fases de la mitosis y qué ocurre en cada una de ellas. Tenemos a la interfase. La interfase es la parte más larga del ciclo celular, pero es la que antecede a la mitosis y por esto es muy importante mencionarla. Lo que ocurre en la interfase es que la célula crece copiando el ADN. En pocas palabras, incrementa su tamaño o su volumen. Tenemos a la profase. La profase es la primera fase que ocurre en la mitosis. Los cromosomas se condensan, el uso mitótico se forma. El uso mitótico es una estructura fuerte del esqueleto. Los microtúbulos organizan y mueven los cromosomas. El uso crece entre los centrosomas, los ribosomas desaparecen del núcleo, lo cual es señal que se está listando para descomponerse. Tenemos a la metafase. Todos los cromosomas se alinean y se sitúan en el centro de la célula, denominada cromátidas. Los cromosomas se alinean en la placa metafísica, lo cual no es una estructura física. Los cinetocoros de cada uno de los cromosomas se unen a los microtúbulos de los polos opuestos del uso. Para poder proceder, la célula realiza una función llamada punto de control del uso. Si un cromosoma no se está alineando o uniendo, la célula detendrá la división hasta que se haya resuelto o volverá a repetirla. Tenemos a la anafase. Las cromátidas hermanas se dividen en dos. Cada división va a su lado correspondiente, jaladas hacia sus polos correspondientes. Los cromosomas de cada par son jaladas a lados opuestos, ya que el pegamento que las unía se degrada. Este pegamento se denomina o tiene un nombre, el cual es pegamento proteínico. Los microtúbulos no unidos se empujan para lograr el separamiento de los polos y hacer más larga la célula. Las proteínas motoras llevan cromosomas o microtúbulos mientras caminan. La célula, en la telofase, la célula casi ha culminado la división. Empieza a establecer su estructura mientras ocurre la citocinesis. El uso mitótico se descompone con sus componentes básicos, se forman núcleos nuevos tanto como cromosomas. Las membranas y los núcleos reaparecen, los cromosomas vuelven a su estado normal y la telofase es la última fase de la mitosis.
La meiosis ocurre al momento de crear células reproductoras o gametos sexuales, lo que nos lleva a tener de células diploides a células haploides con un solo juego de cromosomas, o sea, un óvulo, o siendo su caso un espermatozoide. Al unirse estos se forma una célula diploide, generando la vida de un genoma nuevo. La meiosis es muy similar a la mitosis en cuanto a sus fases, con la única diferencia que ésta se divide en dos partes, meiosis 1 y meiosis 2. En la meiosis 1 solo se separan los pares de homólogos y en la meiosis 2 las cromátidas hermanas se separan, pero no son idénticas. Los cromosomas. Ambas experimentan profase, metafase, anafase y telofase, y cada célula inicial puede reproducir otras 4 provenientes de la misma, o sea, espermatozoides u óvulos, según sea el caso. La célula primero pasa por la interfase. La célula crece dentro de la fase G1, copia los cromosomas en la parte S y finalmente se separa en la fase G2. En la profase los cromosomas se alinean con su pareja correspondiente y comienzan a descondensarse. Sucede el entrecruzamiento entre homólogos, es decir, intercambian partes para de ese modo poder intercambiar material genético de una manera más correcta. Puede haber hasta 25 intercambios por cada par de homólogos. Luego de esto, el uso los hace trasladarse a la mitad de la placa metafásica y se alinean para la separación, aunque los homólogos no se separan por completo. En la anafase 1, los homólogos son separados y se mueven a polos opuestos de la célula. Sin embargo, los cromosomas permanecen unidos. Por último, en la telofase 1 se separan los cromosomas y se trasladan a polos opuestos de la célula. La membrana nuclear se vuelve a formar y los cromosomas se descondensan. Continúa luego de eso la meiosis 2. En esta fase entran las células haploides. Las células se producen en 4 células haploides con cromosomas no duplicados. Durante esta fase los cromosomas se condensan y la capa se rompe, en ocasiones si eso es necesario. 2 cromátidas hermanas de cada cromosoma son capturadas por microtúbulos en los polos opuestos del uso. En la metafase 2, los cromosomas se alinean individualmente a lo largo de la placa metafásica. En la anafase número 2, las cromátidas hermanas se separan y son arrastradas hacia los polos opuestos de la célula. Y por último, en la telofase número 2, las membranas nucleares se forman alrededor de cada juego de cromosomas y los cromosomas se descondensan. Como pudimos ver, la meiosis 2 es un poco menos compleja que la meiosis 1. Aplicación celular. La división celular es una parte muy importante del ciclo celular, en la que una célula inicial se divide para formar células hijas. Debido a la división celular se produce el crecimiento de los seres vivos. En los organismos pluricelulares, este crecimiento se produce gracias al desarrollo de los tejidos y en los seres unicelulares mediante la reproducción asexual. Los seres pluricelulares reemplazan su dotación celular gracias a la división celular y suele estar asociada con la diferenciación celular. En algunos animales, la división celular se detiene en algún momento y las células acaban envejeciendo. Las células hijas de las divisiones celulares en el desarrollo temprano embrionario contribuyen de forma desigual a la generación de los tejidos adultos. Célula procariota y eucariota. Célula procariota. Generalmente, las células procariotas son bacterias. Poseen un solo cromosoma y su estructura interna es simple. Tienen el material genético disperso en el citoplasma, en vez de estar almacenado. El citoplasma es la sustancia líquida que está dentro de la membrana en la que se encuentran los organulos. La membrana es la encargada de rodear la célula.
La célula procariota tiene una reproducción asexual. Entre las funciones de la membrana se encuentra dar protección del medio externo, permitir la entrada de alimentos y salida de desechos. El flagelo permite el desplazamiento de la célula y el núcleo es la parte de la célula donde se almacena el ADN. Célula eucariota. Se le denomina célula eucariota aquella que tiene un núcleo definido en el cual se encuentra ADN del organismo. Las células eucariotas pueden ser animales o vegetales. Las células eucariotas forman los tejidos y los órganos. Su núcleo se encuentra protegido por una membrana. El núcleo tiene en su interior el ADN. Los organulos se encuentran en el citoplasma de la célula. El mitocondria es el encargado de dar la energía a la célula. Algunas células eucariotas están sostenidas por paredes celulares y los flagelos hacen pasar los líquidos por la célula. A diferencia de las células procariotas, su reproducción es sexual, su material genético se encuentra protegido y tienen varios cromosomas. División celular, eucariotas y procariotas. Al cuerpo humano lo constituyen distintas células. Las células se pueden llegar a dividir alcanzando su máximo tamaño, lo que hace que se obtengan dos nuevas células. Al principio son pequeñas, pero después crecen rápidamente, dividiéndose, produciendo mucho más. En la mayoría de las procariotas realizan esta división mediante un proceso que se llama fisión binaria. La fisión binaria es usada por las bacterias para llevar a cabo la división celular. Las células bacterianas normalmente poseen solo un cromosoma circular y carecen de un núcleo. El cromosoma bacteriano se sitúa en la célula nucleoide. Dicho proceso consta de 3 pasos, los cuales son la replicación del ADN, donde el ADN se copia, significando así que son 2 cromosomas totalmente idénticos en lugar de uno. Es necesario para cuando se divide la célula y cada hija tenga su propio cromosoma. El paso 2 sería la segregación cromosómica, en donde 2 cromosomas se separan y se desplazan hacia lados externos contrarios, los cuales se conocen como polos. Esto ocurre cuando el ADN se une a distintas partes de la membrana celular. Y el último paso es el paso 3, que consiste en la separación, donde crece una nueva membrana plasmática en el centro de la célula y se divide el citoplasma, a lo cual se forman 2 células hijas. Gracias a este proceso, los cromosomas nuevos y los actuales se separan. Las 2 hijas resultan ser idénticas a la madre y por este proceso se debe formar una nueva pared celular alrededor de las 2 células hijas. En cambio, en la división celular de las eucariotas es un proceso mucho más complejo, ya que antes de su división replican todo el ADN de los cromosomas de una célula eucariota. Sus organulos también se duplican. Cuando la célula se divide ocurren 2 simples pasos, los cuales son la mitosis, que es un proceso de fases múltiples en donde el núcleo de la célula se divide, la membrana nuclear se rompe y luego se forma. En los humanos el número de cromosomas son 46, que en total serían 23 pares. Y el paso 2 sería la citocinesis, donde el citoplasma se divide y esto también pasa en las células procariotas, generando así 2 células hijas genéticamente idénticas. Muchas gracias por su atención.